Uno de los factores que determinan que personas normales se dediquen a crear cosas grandes es precisamente la capacidad de disciplina que tengan. Un factor que determina si un trader va a tener o no va a tener éxito es la capacidad de disciplina que tenga. Una de las cosas que más reviso y que más miramos en las personas que quieren hacer parte del equipo es qué tan extremistas son con la disciplina. ¿Por qué? Piensa en esto. Ser extremista expande la capacidad. Es como cuando vas al gimnasio. Vas al gimnasio y estás levantando pecho plano, ¿verdad? Y empiezas un día a levantar un peso que jamás habías levantado. No vas a hacer 12, vas a hacer quizás 4. Pero estás llevando el músculo al límite, el músculo al extremo. Cuando llevas el cuerpo a ese extremo, se adquieren nuevas capacidades, desarrollas nueva fuerza, nuevas habilidades. Es exactamente igual lo que sucede con tareas o con actividades que son difíciles, como crear una empresa, como hacer algo diferente, como ser bueno en su trabajo, como mantener niveles altos de estándares, y todos estamos batallando con esto. A mí personalmente me encanta Netflix, a mí me encanta dormir, me encanta comer bien, me encanta estar teniendo tiempo de ocio, como seguramente también te encanta a ti. Y el problema no es esto, el problema es que cuando todas estas tareas se mantienen del día a día y no las estamos planificando, sino que las hacemos en cualquier momento, esto produce felicidad, produce dopamina, produce ciertas emociones que son baratas pero no producen resultados. Y es aquí donde entra la autodisciplina. La autodisciplina no tiene que ver nada con dejar de hacer cosas que disfrutas, pero sí tiene que ver con tener una vida y un día a día por diseño, en el que tú planees cada cosa que haces y no simplemente una vida por defecto de, ok, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para hacer hoy? Y vayas al día a día a inventar. No, es como tú organizas todo y te comprometes a lograrlo. Y este video para mí es muy especial. Yo quiero que te quedes hasta el final porque estas son de las cosas, de los mensajes más importantes que quiero dar en este canal, y son los consejos, los hábitos para desarrollar disciplina que yo diariamente trato de seguir, aunque me equivoco, aunque no, en ocasiones no soy consistente, y quiero compartirlo contigo y que ojalá te sirvan a ti como me han servido a mí. El primer cambio, el primer punto para desarrollar autodisciplina es cambiar la identidad. Eso es algo que es muy simple porque no requiere tanto esfuerzo y consiste en comenzar a pensar y a actuar como la persona a la que te quieres convertir, como ese punto al que quieres llegar. No esperes a tener los resultados para hacer, empieza a hacer antes de tener resultados. Hay una parte del libro de Hábitos Atómicos que a mí me impactó mucho, y es dos personas que estaban en el proceso de dejar el cigarrillo, ¿de acuerdo? Y entonces estaban evitando tener contacto con el cigarrillo. Le ofrecen cigarrillo a una persona y la persona dice, no, muchas gracias, estoy tratando de dejar el vicio del cigarrillo. Mientras que le preguntan a la segunda persona y la segunda persona, no, gracias, no soy fumador. La primera respuesta de la persona que dice que está tratando de dejar el cigarrillo parece razonable y parece una buena respuesta, pero está mostrando que es una persona que está batallando por dejar algo, pero que aún tiene la identidad de quien es fumador. La segunda persona ya se está haciendo del otro lado, se está viendo a sí mismo con una persona que no fuma, simplemente. El mensaje con ese fragmento, el mensaje más importante es que si quieres empezar a ser una persona disciplinada, piensa y actúa como si ya fueses una persona disciplinada. Si quieres ser una persona rentable, piensa y actúa como si ya eres una persona rentable, un trader rentable. Cuando empiezas a tener un cambio tan simple como este, ya no vas a tener tantas dudas al momento de actuar, porque siempre que vayas a tomar una decisión o vayas a hacer algo, vas a pensar, ok, ¿cómo pensaría una persona que tiene ese resultado? Esa persona soy yo. Y te vas a hacer mucho más consciente de las decisiones que estás tomando día a día. De esta manera vas a empezar a repetir conductas, y cuando empiezas a repetir conductas, para el cerebro ya va a ser algo normal, y ya continuamente esa será la nueva identidad que vas a tener ante determinadas situaciones, y vas a responder de la manera en la que tenemos que responder. El segundo punto es identificar las cosas que nos alejan de ser autodisciplinados. Esta es probablemente la parte más dolorosa del proceso. Es la parte en la que más trabajo tenemos que hacer, porque tenemos que hacer una auditoría de todos los hábitos, de todas las cosas que hacemos en el día a día, y saber cuáles realmente nos están aportando y cuáles no. Pero identificar estas cosas es supremamente importante porque nos quitan tiempo, nos quitan energía y nos desenfocan de las cosas importantes que también tenemos que hacer. El problema es que es tan difícil dejar estas cosas por el resultado del beneficio que nos dan, y es una sensación de tranquilidad y de confort inmediata. El dejarlas implica renunciar a un bienestar inmediato buscando un bienestar a largo plazo, y eso es lo que hace esto más difícil. También identificar cuáles son esas cosas puede ser complejo, porque algunas son tan superficiales como que en lugar de estar en el trabajo, de estar estudiando en un tiempo productivo, estamos viendo Netflix, por ejemplo, o estamos viendo en el celular un partido de fútbol, que no está mal, pero estamos haciéndolo en el momento que no es correcto. Eso es lo más fácil de analizar, pero hay otras cosas mucho más profundas y que implican un mayor esfuerzo. Son cosas como en los momentos en los que nos quedamos enfrascados en las preocupaciones y en los temores que nos paralizan. Y cuando nos paralizan,
nos quitan la disciplina y no estamos ejecutando, no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Esto es increíble, pero piensa, ¿qué pasaría si el tiempo que estás de insomnio, preocupado por el tema de tu negocio, por el tema del trabajo, por el tema familiar, si todo ese tiempo lo estuviésemos enfocando en desarrollar habilidades, en mejorar en las cosas en las que no somos tan buenos, en emprender una nueva idea de negocio, en estudiar en el mercado, en el caso de los traders, en estar enfrente de las pantallas, viendo gráficos, desarrollando habilidades, en dominar emociones? Piensa ese tiempo pasivo, si se invirtiera, ¿cuántas horas a la semana estás simplemente tiempo muerto viendo televisión? ¿O cuánto estás tiempo muerto simplemente en preocupaciones? Pueden ser 2, 3 horas. Métale a lo largo de un año. Si multiplicas, sean 2 horas a la semana por 52, son 104 horas. Con 50 horas que tú estudies algo, ya eres casi un experto. ¿Quieres aprender una nueva habilidad de marketing digital, de lo que sea? Con 50 horas es suficiente. Si ese tiempo se empleara en cosas diferentes, los resultados serían diferentes. Piensa en eso. Pero primero, tenemos que reconocer cuáles son esas cosas. Tenemos que hacer una auditoría y empezar a trabajar en ello. 3. Cuida tus horarios y cuida tu tiempo. Eso es algo que realmente me toca compartirlo, porque yo era un completo desorden. Iba por la vida simplemente viendo qué hacía durante el día y siento que perdí mucho tiempo. El problema es que cuando tienes profesiones tan diferentes a las de la vida normal que no te exigen un horario, nosotros que hacemos trading, al principio hay un problema que no tienes tiempo, pero luego hay otro problema en el que tienes mucho tiempo libre. Yo recuerdo hace unos años que me sentía muy orgulloso simplemente porque me levantaba a las 8 de la mañana, inmediatamente iba a la pantalla, operaba y ya el resto del día estaba tranquilo. Y me sentía muy orgulloso comentándolo eso con las personas que tenían que ir a trabajar y tal. Pero si me pregunto, ok, si ese año, esos 2 años que hice eso, yo lo hubiera aprovechado de una mejor forma, quizás sería mucho mejor trader, quizás hubiese ayudado a muchas más personas, quizás tendría otros proyectos también muy interesantes que me complementen, pero no habría tirado ese tiempo por la borda. Personalmente pienso algo. Muéstrame tus horarios y te diré tu futuro en 2, 3 años. En las cosas que estás enfocándote hoy, en el cómo diseñas tu vida hoy, va a determinar cómo va a ser tu vida en 2 o 3 años. Realmente creo firmemente en eso. Planificar los días, ser disciplinado realmente es tener libertad. Porque ¿cuántas veces quieres hacer tantas cosas en el día que no terminas haciendo nada y no tienes tiempo de calidad con tu familia, no tienes tiempo de ocio, no tienes nada? Pero si estás literalmente programando cada cosa, yo programo incluso el tiempo que estoy con mi familia y eso me permite estar con ellos y disfrutar 100%, no estar pensando en las cosas del trabajo, no estar pensando en las cosas del mercado, no estar pensando en los problemas que tuve en trading, no estar pensando en las inversiones que tengo, no estar pensando en el equipo de trabajo, no estar pensando en nada, simplemente estar 100% presente con ellos. Ya sé que de 6 a 8 de la noche 100% de tiempo familiar, de 9 de la mañana a 8 de la mañana a 11 de la mañana estoy haciendo trading, no estoy haciendo otras cosas, que en el mediodía estoy dedicado a almorzar con la familia, que en la tarde estoy dedicado a estudiar. Estoy asegurándome de hacer menos cosas, pero haciéndolas bien. Disciplina igual a libertad. Número 4. Desde ya empezar a crear el hábito de cumplirse siempre. El problema cuando empezamos con un proceso de disciplina es que empezamos a ponernos metas muy grandes. Ok, quiero subir 10 kilos o quiero bajar 10 kilos. Son cosas muy grandes. Entonces cuando empezamos y no tenemos los resultados, nos desanimamos y simplemente nos dejamos llevar por las cosas y no terminamos cumpliendo nada. Bien, quiero ganar $10,000 al mes en trading. Espérate. Antes de ganar $10,000 al mes, ¿cómo hacemos para ganar 100? Luego, ¿cómo hacemos para que mensualmente estemos ganando por lo menos $500 más? En el primer mes vas a ganar 500, en el segundo mes vas a ganar 1000, en el tercero 1500. Claro, el crecimiento no es tan lineal. Lo que quiero decir es que cuando tienes una meta grande y le divides en pequeños trazos, empiezas a lograr pequeñas cosas y te empiezas a motivar con esos pequeños logros. Es mucho más fácil ganar 500 o 200 que 10,000. Pero piensa esto, el mensaje que te das cuando logras los 500 en los primeros 10 días del mes es un mensaje de autoconfianza. Es, ok, lo puedo hacer, cumplí la meta de este mes. Ahora, al segundo mes voy por el objetivo y te estás acostumbrando a cumplirte con eso que haces. Así que esa meta grande divídela en pequeños trozos y no tiene que ser de un día para otro. Ese es el problema, que queremos tener procesos de un día para otro y cuando tenemos procesos de un día para otro no tenemos bases. Si la dividimos en pequeñas partes y empezamos a ganar y a celebrar esas victorias, nos acostumbramos a darnos el mensaje a nosotros mismos de que podemos lograr cosas grandes y eso es mucho más importante que ir de entrada por la meta más alta. Número 5, crear recordatorios. Cuando yo empecé todo mi proceso como trader, recuerdo que en algún momento escuché una anécdota de Jim Carrey
y el actor de La Máscara. Y recuerdo que cuando fue una charla y él decía que cuando empezó en Hollywood su situación financiera no era la mejor. Pero el tipo lo que hizo es que creó un cheque ficticio y lo puso en su billetera. Y cada vez que estaba desanimado simplemente abría su billetera y veía el cheque. Y era un cheque pagadero a 10 años. Y esa era la motivación de trabajar 10 años para tener esa meta, ese objetivo que él tenía en ese cheque. Personalmente, el dinero no es algo que me motivara tanto, pero desde que yo empecé a crear un archivo en OneNote. No sé si conoces la aplicación de notas de Microsoft. Y allí empecé a documentar todo mi proceso. Pero lo que más documentaba era las cosas por las que quería hacer lo que hago. Me da mucha emoción leer el Sebastián hace 11 años, 12 años, que con mucha inocencia escribía, ok, mi meta más importante es llevar a mi familia al mejor restaurante sin que miren los precios. Cosas como esas eran mis metas. Ayudar a pagar sus deudas, ayudar a que mi familia no tenga más preocupaciones por esto, ayudar a otras personas, cómo podría ser luz para otras personas que si yo demostraba que lo podía hacer, como ellos también lo podrían hacer. Y no sé, quizás tus metas son diferentes, quizás son mucho más grandes, mucho más pequeñas, no lo sé, pero esos eran mis recordatorios. Y cada vez que empiezo a hacer cosas mal hechas, que empiezo a estar indisciplinado o empiezo a cometer errores que no debería hacer, ok, quiero volver a ir a esos recordatorios si realmente le estoy cumpliendo a esa persona que empezó. Y de esa misma forma, ahora tengo unos objetivos que yo espero que en 5 años, en 10 años, el Sebastián del futuro venga y los lea y piense, hey, le estás cumpliendo a ese tipo por allá en 2023 que escribió todas las metas. Escribe esos recordatorios, haz este ejemplo para ti, haz ese ejercicio. Esos recordatorios son contratos a futuros contigo mismo. Número 6. Entrena tu cerebro para que sea disciplinado. El cerebro normalmente está diseñado para evitar gastar energía. Es la forma como funciona. Entonces, si desarrollas un hábito, el cerebro simplemente va a empezar a actuar por reflejo, porque no va a tener que pensar tanto antes de hacer las cosas. De esta manera será un cerebro mucho más despierto y te va a permitir disfrutar muchas otras cosas. Suena contradictorio, pero las personas que más cansancio mantienen y que menos energía tienen son las más indisciplinadas. Los momentos en los que menos energía he tenido, en los que más cansado me he sentido, es cuando más indisciplinado he sido. Y tiene mucho sentido, porque cuando eres disciplinado, el cerebro no está gastando tanta energía, simplemente sabe qué es lo que tiene que hacer. Y cuando sabe qué es lo que tienes que hacer, está ahorrando energía y te está permitiendo ser incluso mucho más productivos y mantener mejor energía. El problema de nuestra sociedad hoy en día es que estamos en tantas cosas, tan dispersos, con tanta dopamina, que no estamos presentes en las cosas que realmente tenemos que hacer. Y disciplina no significa tener que trabajar más que el resto únicamente, simplemente hacerlo de mejor forma. Si no tenemos disciplina, si no tenemos horarios, todos los días simplemente tenemos que sobrevivir de la forma en como encontremos, y eso desgasta mucho, eso demanda mucha energía y eso hace que nos sintamos incluso cansados y no disfrutemos de las cosas. Otra vez, disciplina igual libertad. Número 7. Acostumbrarse a tomar las decisiones difíciles, a abrazar, a estar cómodo en la incomodidad. Hay un libro muy interesante que dice: los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. No estoy muy seguro cuál es el autor, pero qué enseñanzas tan interesantes. Esto implica actuar conforme a los pensamientos y no necesariamente a los sentimientos. Cuando actuamos conforme a los sentimientos, estamos tomando la decisión fácil. Cuando tomamos la decisión fácil, cualquier situación compleja va a ser difícil. Cuando nos acostumbramos a la decisión más difícil de hacer lo que se tiene que hacer y nos vienen situaciones muy difíciles, no quiere decir que van a ser menos difíciles o más fáciles. Quiere decir que ya estamos acostumbrados a tomar o a enfrentarnos a situaciones difíciles, por lo cual la vida va a ser más fácil. Si eres de las personas que siempre toman el camino fácil, renuncia fácil, no estudia, no se esfuerza, un problema siento que te va a afectar demasiado. Pero si por el contrario de las personas que siempre asume responsabilidad y siempre está al frente haciendo las cosas que el resto no quiere hacer, los problemas van a ser simplemente una oportunidad para seguir creciendo, para demostrar quién eres y cómo te has preparado previamente. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo autodisciplina. Y finalmente, y creo que eso es lo más importante para mí, nunca sentirse conforme. Nunca es suficiente. La mayoría de las personas, incluso si estudias a los deportistas de élite, la mayoría dejan de trabajar tan duro cuando ya llegan. Trabajan muy duro mientras llegan, pero cuando llegan dejan de trabajar duro. Y eso nos pasa a nosotros. Eso le pasa al emprendedor, eso le pasa al trader, le pasa incluso en las relaciones. Piensa esto. Trabajas muy duro por encontrar una buena persona. Pero inmediatamente tienes una buena persona, ya te relajas, sientes que eso es algo que merecías por defecto y no sigues trabajando duro por mantener esa relación. Una de las cosas que he aprendido, no solamente de los libros, de estudiar a personas, sino de relacionarme con personas que realmente tienen éxito y lo mantienen, es que ellos incluso trabajan más duro
incluso cuando llegan a la meta. Para ellos, llegar a la meta no es llegar y relajarse y disfrutar. Para ellos, llegar a la meta es llegar e incluso trabajar más duro para mantenerse ahí. El problema no es llegar, el problema no es tener un mes consistente en los mercados. El problema no es retirar dinero del broker en trading. El problema no es hacer buenas inversiones. El problema es ser consistentemente rentable, mantener esos buenos resultados. Ese es el problema. Para eso tenemos que trabajar incluso a niveles más altos para mantener ese estándar. Me emocionan estos temas. Me encantan esos temas. Creo que más allá de las cosas técnicas, de las cosas tácticas, eso es la estrategia. Y esa estrategia de cómo alcanzar las cosas es filosofía de vida. Y es la filosofía de vida que te permite mantenerte en el barco aunque las cosas estén bien o estén mal. Son las cosas con las que batallo todos los días. Y no porque hago este video quiere decir que yo sea perfecto y que todos los días haga esto bien. No. Incluso el compartir contigo me obliga a mí a comprometerme con seguirlo haciendo. Y son de las cosas, los mensajes más importantes que quiero dejar acá. Así que hasta acá el video. Nos vemos. Suscríbete.